Bendiciones, mis amadas hermanas. Dios les bendiga. Para mí es motivo de mucho gozo, de mucha alegría estar aquí con ustedes en esta noche para saludarlas, para platicar un momento con ustedes y compartir la palabra en esta noche. Le doy muchas gracias al Señor por el privilegio que me da. Gracias a nuestro apóstol, que el Señor lo bendiga. Que el Señor bendiga a la hermana Ivonne, a la hermana Karen. La verdad que para mí es de mucha alegría estar aquí con ustedes. Y muchas gracias a ustedes por dejarme entrar a la comodidad de su casa. Y en esta hora pues me gustaría orar con ustedes antes de comenzar a platicar con ustedes. Amén. Entonces, si me acompaña a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que me da, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor. De estar aquí, Señor, amado, compartiendo esta palabra con mis hermanas, Padre. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, traiga paz, traiga esperanza, traiga consuelo, traiga refrigerio, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Estoy en tus manos, papito amado. Gracias, Padre. Hermanas, en esta hora me gustaría compartir con ustedes una palabra que es tan necesaria en este tiempo, tan necesaria. El tema se llama la esperanza que no avergüenza. La verdad que en este tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy difícil, donde el enemigo se ha levantado muy fuertemente con un espíritu de desesperanza, para desesperarnos, para que nosotros perdamos esa esperanza. Pero en Cristo Jesús nosotros sabemos que tenemos una esperanza que no nos va a dejar avergonzados, que no nos avergüenza. Y esta esperanza es tan necesaria en este tiempo, porque por el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Esto les quisiera decir lo que quiere decir esperanza. Esto es sacado de un diccionario normal, corriente, ¿verdad? Común. Dice, ¿qué es esperanza? La esperanza es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible. La esperanza supone tener expectativas positivas relacionadas con aquello que es favorable y que se corresponde con nuestros deseos. La esperanza es lo contrario a la desesperanza, que es lo que estamos viendo en estos tiempos. Y como tal, muchas veces sirve para no caer en el desaliento, para no perder la serenidad, ni perder de vista aquello que se anhela alcanzar. La esperanza es algo muy hermoso, es muy hermoso. Pero la esperanza tiene sus requisitos. Y yo estudiando aquí lo que quería decir esperanza, empecé a ver que la esperanza tiene requisitos y los vamos a estudiar en esta noche. Y dice, del griego, dice elpis, el primario, esperar. Yo sé que mucha gente en este tiempo sabe que viene el Señor, sabe que el Señor viene por su iglesia, sabe que el Señor está pronto a venir, pero ¿cómo lo estamos esperando? Mi pregunta en esta noche para ti es, ¿cómo estamos esperando al Señor? Porque aquí dice que lo tenemos que esperar con anhelo, con anhelo. Y esto es algo que es muy difícil en este tiempo por las cosas que están sucediendo. Yo no sé, te pregunto en esta noche, ¿cómo lo estás esperando? Aquí dice que lo tenemos que esperar, pero lo tenemos que esperar con anhelo. Y el otro detalle que a mí me llamó mucho la atención, que dice, hay que esperarlo con placer. Y mi amada hermana, la verdad que con todo lo que estamos viviendo, nos quieren entristecer, nos quieren enfermar, quieren amedrentarnos con todo lo que está pasando. Y el placer, nosotros como hijas de Dios tenemos que estar gozosas, aunque el mundo afuera esté en caos. Nosotros tenemos que estar puesta nuestra mirada en Cristo Jesús y tenemos que estar gozosas, tenemos que estar alegres, porque si no estamos alegres, no estamos contentas, no estamos gozosas, ¿cómo vamos a dar fruto? Tenemos que dar fruto, entonces tenemos que esperar al Señor. Pero ¿cómo lo vamos a esperar? Lo vamos a esperar con anhelo, lo vamos a esperar con placer. Con placer. Sabemos que problemas todos tenemos, sabemos que todos tenemos problemas, pero lo lindo es cuando venimos a los pies del Señor y decimos, papito,
aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y inmediatamente el Señor comienza a derramar de sus fuerzas, comienza a derramarse de una forma sobrenatural en nosotros y empezamos y salimos ya de la presencia del Señor gozosas, contentas. Y eso es hermoso porque tenemos que conocer al Dios del placer. Pero mire lo que sigue, expectación. Hermana, todo lo que está pasando, sabemos que la venida del Señor está cerca, las señales se están dando, la venida del Señor es inminente, está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿cómo estamos? Tenemos que tener esa expectación de que nuestro amado ya viene por su iglesia. Pero ¿cómo? Ahí dice también, confianza, tenemos que esperarlo con confianza, con esperanza, esperar. Esos son los requisitos que encierra la esperanza. Y mire, si vamos al hebreo, dice refugio, amparo, confianza, escondrijo, esperanza. La verdad que mi amada hermana es hermoso, es hermosa la esperanza. Pero vamos en esta pequeña plática que quisiera tener con ustedes. Me gustaría ir paso por paso lo que quiere decir esperanza. Y la verdad que a mí me encantaría en este momento leerte Romanos 5:4. Y dice, y la paciencia engendra en nosotros fortaleza de carácter y nos ayuda a confiar cada vez más en Dios, hasta que nuestra esperanza y nuestra fe sean fuertes y constantes. La verdad, hermana, que ¿cómo está nuestro carácter? ¿Cómo está nuestro carácter? El apóstol Pedro nos habla de un carácter apacible, amable, suave, pacífico. Y dice que eso le agrada al Señor. Eso nos enseña el apóstol Pedro. ¿Cómo tiene que ser el carácter de nosotras las mujeres? Pero aquí dice que la paciencia va a engendrar en nosotros fortaleza de carácter. Pero ¿por qué necesitamos esa fortaleza? Porque como madres, como esposas, como hijas, como mujeres, quizá como mujeres mayores, tenemos que dar el ejemplo de esa fuerza, de esa fortaleza. Y dice que esa fortaleza de carácter a nosotros como madres nos va a servir en el momento que quizá nuestros hijos van a estar pasando un mal momento, nuestros esposos, o quizá en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, quizá va a haber algún problema fuerte y la palabra dice que son mejor dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Entonces nosotras como mujeres, como madres, tenemos una responsabilidad de tener ese carácter fuerte en el momento necesario, en el momento que lo necesitemos. Pero ¿cómo está tu carácter? ¿Cómo está mi carácter? Porque tenemos que tener un carácter fuerte para decir en aquellos momentos difíciles, levantarnos con esa fuerza que viene de parte de Dios. El apóstol nos ha estado enseñando de esa fuerza, de ese poder, y que nosotros podamos echar mano de ese poder. ¿Cómo tenemos que tener nuestro carácter? Decir en aquellas situaciones difíciles, decir, hijos, vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. No importa lo que estemos pasando, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a salir adelante. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Ya pusimos la mano en el arado, no vamos a retroceder, tenemos que seguir adelante como mujeres guerreras, como mujeres fuertes que somos, un carácter de conquista. Esa tierra se tiene que conquistar, porque se tiene que conquistar. Vamos a conquistar la tierra prometida. Si Dios se agrada de nosotros, esa tierra no la va a entregar, pero nosotros necesitamos esa fortaleza de carácter, esa fuerza de carácter, y eso es lo que le agrada a Dios. ¿Para qué? Para que dice hasta que nuestra esperanza y nuestra fe sean fuertes y constantes. Amén. Romanos 5:5 dice, y la esperanza que no avergüenza. Mire qué hermoso esa esperanza.
que no defrauda, no desilusiona, no abandona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Entonces tenemos la esperanza que no nos va a dejar avergonzados en ninguna situación, ni por cualquier situación que tú estés pasando, que hayas pasado, que estés pasando, que quizá en este momento estés pasando. Hay una esperanza, mi amada hermana, que no nos va a dejar avergonzados. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ya fue vertido en nuestros corazones. El amor de Dios ya se hizo, aquí está aquí. Y el amor de Dios cubre todo. El amor de Dios es todo. El amor de Dios nunca deja de ser. Así que si esta noche, mi hermana, tú has venido y has estado quizá con temores, te has amedrentado, en esta noche yo vengo a decirte que dice la palabra de Dios que el amor de Dios echa fuera todo temor. El amor de Dios está aquí en nuestro corazón y ha sido derramado. Así que tal vez quizá tú dijiste, tal vez el Señor me hable esta noche. Y sí, mi hermana, el Señor te va a hablar porque hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, no vamos a quedar avergonzadas en ninguna situación. La esperanza que nosotros hemos puesto en nuestro Señor no nos va a dejar avergonzadas en ningún momento, porque el amor de Dios está aquí, el amor de Cristo, y el amor de Dios es todo para nosotras. Amén. Filipenses 1:20 dice: conforme a mi anhelo. Acuérdense que estamos hablando de lo que encierra la esperanza, y ahí decía que había que esperarlo con anhelo. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada, mi hermana, absolutamente en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Mi amada hermana, esto es glorioso porque lo que esta esperanza que no nos va a dejar avergonzados. Si vivimos, dice la palabra que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, de Cristo somos. Esta esperanza que nosotros tenemos no nos va a dejar avergonzados porque no ha salido de la mente humana. No es una esperanza humana, es una esperanza celestial. Es una esperanza que salió del corazón del Padre, y nosotros tenemos esa esperanza en Él puesta, y no vamos a quedar avergonzados, tanto si morimos como si vivimos. Esa esperanza, Cristo es nuestra esperanza. Job 4:6: ¿acaso tu confianza no es tu devoción y la integridad de tus caminos tu esperanza? ¿Por qué a veces nosotros muchas veces no saboreamos la esperanza? ¿Por qué muchas veces nos cuesta creerle al Señor? Pero mire lo que dice aquí: ¿acaso tu confianza no es tu devoción? ¿Acaso tu confianza no es lo que haces todos los días? Buscarlo a Él, tener amores con nuestro amado, buscarlo, arrodillar, doblar nuestras rodillas delante de Él, encomendar nuestros caminos, nuestras familias, encomendarnos nosotros a Él. ¿Por qué muchas veces no saboreamos la esperanza? Porque no tenemos una devoción con el Señor. Aquí dice: ¿acaso tu confianza no es tu devoción? Lo que hacemos todos los días, buscarlo a Él, el que tiene al Señor como refugio, como su escondedero, como su socorro. Venimos delante de Él y nos doblegamos y decimos: papito amado, aquí estoy, Señor, encomiendo mis caminos, mis hijos, mi familia. Leemos su palabra. Solo aquel que de verdad tiene amores con el Señor, que lo busca, que tiene un devocional, que tiene comunión con Él, que está en contacto con el Señor. Y esa devoción, esa búsqueda nos va a llevar a la integridad de tus caminos, dice. Y dice: y la integridad de tus caminos, tu esperanza. Mire, mi hermana, la integridad es tan hermosa.
La integridad es algo tan hermoso en nuestros caminos, porque la integridad, decía el salmista, el salmista decía que él tenía un corazón íntegro y él logró conquistar el corazón de Dios. Pero decía que la integridad no permite que nosotros pequemos en contra del Señor. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Abraham por segunda vez llegó a un lugar y dijo, mira, le dijo a Sara, se lo estoy parafraseando, le dijo a Sara, por culpa, estos hombres aquí no conocen a Dios, no son temerosos de Dios, y tú eres una mujer hermosa, puede hacer que me vayan a matar por eso. Entonces vamos a decir que tú eres mi hermana. Y así lo hicieron. Abimelech, que era el rey, la mandó a traer y le preguntó, y ellos dijeron, no es mi hermana. Y se acostó con ella, pero no le hizo nada, porque el Señor le mandó un sueño profundo. Y el Señor le habló y le dijo, si esa mujer, vas a morir por culpa de la mujer que tienes al lado, porque esa mujer está casada y tiene marido, es esposa de un profeta. Y él ahí hablando con el Señor le dijo, pero Señor, le dijo, si yo con limpieza de corazón, con limpieza de manos, con integridad de corazón, yo le pregunté a él y me dijo que era su hermana. Le pregunté a ella y me dijo que era su hermana. Le dijo, Señor, yo le pregunté, yo no soy culpable, en mi inocencia. Y el Señor le dijo, por eso no permití que pecaras en contra de mí. Por eso, porque eres un hombre íntegro. Entonces miramos la integridad, mi hermana, y la integridad es algo tan precioso, porque no permite que nosotros pequemos. Y Dios quiere que nosotros tengamos un corazón, un caminar íntegro delante de Él. Entonces tenemos que esperar al Señor con anhelo, tenemos que esperarlo con placer, tenemos que esperarlo a Él con confianza. Pero también tenemos que tener devoción con el Señor. Tenemos que caminar en integridad. Amén. Y dice, fíjese que aquí yo apunté y dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Mire qué bendición, mi hermana. Qué bendición el que tenemos cuando andamos en integridad. Vamos a seguir, hermana. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, declara el Señor, dice una versión. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Es hermoso cuando nosotros sabemos los planes que Dios tiene para nosotros. A mí me llama mucho la atención David, ¿dónde escribiría él el Salmo 23? ¿Dónde lo escribiría? Cuando decía, Jehová es mi pastor, nada me falta y nada me faltará. Entonces, a mí me llama mucho la atención, porque ¿dónde escribiría David eso? Lo escribió en el anonimato, cuando andaba allá con las ovejas. Él conquistó el corazón de Dios de una manera tan grande, porque él sabía los planes que Dios tenía para su vida. Decía él, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Él sabía también los planes que Dios tenía para él. Entonces, yo te pregunto en esta hora, mi hermana, ¿sabes tú los planes que Dios tiene para tu vida? ¿Sabes tú qué plan tiene Dios para tu vida? Porque el enemigo muchas veces viene y nos manda dardos y nos dice, ya tú no tienes esperanza, este va a ser tu final. Pero cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, nos levantamos con esa fuerza, con ese carácter que Dios nos ha dado, y decir, no, ese no es el plan de Dios que tiene para mi vida. Lo que está pasando ahora allá afuera, las noticias que nos están dando todos los días, hay malas noticias. Pero a pesar de todo lo que nos digan, no, ese no es el plan que Dios tiene para mí. Ese no es el plan de Dios que tiene para mí. Dios tiene planes de bienestar para mi vida y no de calamidad. Dios tiene
Dios tiene un buen futuro y una esperanza para mí. Ahora entiendo cómo es que la mujer virtuosa decía, ella se sonreía al futuro. Porque tenía su confianza, sabía que tenía una esperanza y un buen futuro con su amado, con el esposo. Entonces nosotros tenemos que decir, este es el plan que Dios tiene para mi vida. El plan que Dios tiene para mi vida no es de calamidad, es de bienestar. Que aunque nuestro principio haya sido doloroso, aunque nuestro principio haya sido insignificante, Dios tiene un plan glorioso para nosotros, un futuro glorioso. Es mejor el final de un asunto que el principio. Así que no nos enfoquemos tanto en nuestro principio, porque nuestro principio pudo haber sido doloroso, pudo haber sido insignificante, pero lo importante es lo que Dios tiene para tu vida, mi hermana. Lo importante es lo que Dios tiene para mi vida. Dios tiene un futuro y una esperanza. Amén. Job 5:16 dice, así el débil renace a la esperanza y la injusticia tiene que callar. Hay una versión, esta versión dice, Él es la esperanza de los débiles, Él les tapa la boca a los malvados. Esta esperanza es gloriosa, porque yo no sé cómo estás en esta noche, mi hermana. Yo no sé cómo veniste, cómo te conectaste y dijiste, bueno, voy a ver voy a conectarme. Quizá te has sentido débil, pero el Señor nos dice que cuando nosotros somos débiles, su poder de Dios, el poder de Él se perfecciona en nuestras debilidades. Y decía, y fíjense que cuando nosotros, y decía el apóstol Pablo, decía, de muy buena gana yo me voy a gloriar en mis debilidades, porque el poder de Dios va a morar en mí. Entonces, si tú te has sentido débil, tienes que decir en esta noche, soy tierra, soy buena candidata. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se manifieste en ti. Sea la potencia de Dios, dice una versión, en mi flaqueza, la potencia de Dios se hace manifiesta en mi vida. Así que esa esperanza, así el débil va a renacer esa esperanza y la injusticia tiene que callar. Mira lo que dice esta otra versión que dice, tapa la boca de malvados. Eso para el próximo, vamos a ver ahorita un ejemplo. Daniel 6:20. Yo no sé si tú has leído el libro de Daniel, pero el libro de Daniel es muy hermoso. Antes de allí, por el tiempo, no podemos poner toda la historia completa, pero en ese tiempo Daniel, habían hombres que le querían hacer daño. Miraban que él era un hombre de éxito, de oración. Y levantaron un edicto, un decreto, donde nadie podía orar. Por 30 días nadie podía orarle a su Dios. Pero Daniel dice que cuando dijeron eso, no, yo no voy a orar con miedo. Otro se hubiera encerrado en su puerta, se hubiera encerrado en su cuarto y a puerta cerrada hubiera orado. Pero él no. Él dice que abría las puertas, abría las ventanas y dirigía su oración a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque Jerusalén era tierra de libertad. Él estaba en cautiverio. Él dijo, yo no voy a orar bajo presión. Yo no voy a orar en esclavitud. Yo voy a orar con libertad, con libertad. Y entonces le dijeron, pues te vamos a mandar al foso de los leones. ¿Por qué Daniel fue tan confiado al foso de los leones? Porque él sabía, él era un hombre íntegro, sabía que tenía una comunión con Dios. Él cuando oraba, él cuando intercedía, esa intercesión traspasaba las esferas espirituales, y esa intercesión llegaba al corazón de Dios y él se hacía un nombre allá arriba. Él era conocido, era amado en el cielo. Entonces él era un hombre íntegro, un hombre que tenía contacto con Dios, que sabía quién era Dios. Entonces él fue confiadamente al foso de los leones. Y mire, acercándose al foso, llamó a gritos. Daniel es el rey que lo habían engañado. Llamó a gritos a Daniel con voz triste. ¿Por qué con voz triste? Este rey representa a la gente que no conoce a Cristo.
que no tiene esperanza, que no tiene fe, que no tiene esa esperanza puesta en el Dios vivo. Y le dijo: Daniel, siervo. Daniel era un servidor de Dios. Le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Hay una versión que dice: con fidelidad le sirves. ¿Te ha podido librar de los leones? Me llama la atención porque hay una versión que dice: Daniel, a quien tú continuamente le rindes culto diariamente. O sea, era un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios. Y fíjese cuando le dice Daniel, siervo, me llama la atención eso porque Daniel era un servidor. Era un servidor. Y mi amada hermana, cuando nosotros venimos y les servimos al Señor, nuestro servicio tiene una gran bendición. Mira lo que tú haces en la casa del Señor, el servicio que tú das. No, dice que aún un vaso de agua no se queda sin recompensa. Lo que tú haces en la casa de Dios, lo que hacemos en la casa de Dios con alegría, con gozo, tapa boca de leones. El servicio trae una bendición tan grande a nuestras vidas que tapa boca de leones. Y le dijo, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y no lo puse ahí, pero el 21 le dice: oh, larga vida para el rey. Una bendición, hermano. El rey hablándole con voz triste y Daniel abajo bendiciéndolo. Quizá el rey hablándole todo estresado, confundido. Y Daniel tal vez allá abajo, tal vez hasta, yo me imagino que hasta tal vez hasta la melena de los leones lo hizo como almohada. Pero me llamaba también mucho la atención porque nuestro apóstol un día nos estaba hablando de Daniel y decía que ¿por qué Daniel no se lo comieron los leones? Porque él no olía carne, en él no había carnalidad. Entonces, mire lo que dice Daniel 6:22: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Señor, y a mí me llamaba tanto la atención porque le dice: fui hallado inocente, fui hallado íntegro. Yo no hice nada malo ni en contra de Dios ni en contra de ti. Entonces, a mí, ¿por qué Daniel fue tan confiado? Porque Daniel tenía una esperanza, y esa esperanza que él tenía en el Señor no lo dejó avergonzado. Y de la misma manera yo te digo en esta hora, esa esperanza que tú has puesto en el Señor, esa esperanza no te va a dejar avergonzado ni en ninguna situación. Amén. Romanos 4:18 dice, aquí vamos a hablar de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque él ya su cuerpo estaba como muerto. Ya era un anciano, su esposa era estéril, ya era anciana. Pero dice que él creyó. Sí, cometieron un error. Por un momento titubearon, por un momento dudaron, pero volvieron a creer. Y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Ahí vemos el gozo del Señor también. Él era un hombre que le creyó a Dios, y él fue un hombre que su esperanza se fortaleció, su fe se fortaleció. Y aunque su cuerpo estaba ya como muerto, no titubeó, no dudó de que Dios no lo iba a dejar avergonzado.
Por eso, mi hermana, nosotros tenemos que estar conscientes que Dios no trabaja en nuestras leyes naturales. Dios no trabaja en nuestro tiempo. Dios trabaja en el tiempo de Él, en lo sobrenatural de Él. Por eso es hermoso cuando nosotras nos metemos en el tiempo de Dios, en el olam de Dios. Porque para todo hay un tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Él va a hacer las cosas en el tiempo de Dios. Solo tenemos que tener la esperanza puesta en Él, la confianza puesta en Él y esperar que Él, que no nos va a dejar avergonzados, que si Él prometió, Él lo va a cumplir. Él es un Dios fiel y hasta aquí Él jamás ha fallado. Amén. Job 11:18. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. La PDT dice: vivirás confiado porque tendrás esperanza. Aún cuando tengas problemas, dormirás tranquilo. Mi amada hermana, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas, de una u otra forma tenemos problemas. Pero dice, vamos a tener confianza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en Él. Porque vamos a mirar alrededor lo que está pasando, pero vamos a dormir seguros, porque vamos a confiar en Él, vamos a entregarle nuestras cargas, nuestros problemas a Él, y vamos a dormir seguros porque esa paz, aún en medio de la dificultad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento, todo razonamiento, nos va a traer paz. Y vamos a dormir, vamos a estar confiados en Dios. No, aunque la noche se vea oscura, aunque la noche se vea negra, vendrá la mañana, y con la mañana vendrá el grito de alegría, el grito de victoria. Entonces, mi amada hermana, quizá tienes problemas. Quizá hay problemas en nuestras casas, quizá hay algún problema con nuestros hijos, pero sabemos que Dios nos va a dar la salida. Tenemos la esperanza de que Dios nos va a dar la salida en cualquier situación. Vamos a dormir tranquilos porque aún en medio de las dificultades vamos a aprender a confiar en Él, a reposar en Él, y vamos a poder dormir tranquilos porque hay esperanza. Amén. Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo, paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo. Hermana, esto es glorioso porque tenemos que estar gozosos. Tenemos que estar gozosos. Y aquí vemos el gozo, vemos la paz, vemos la fe, vemos la esperanza, pero todo eso es por el poder de su Santo Espíritu. Él es el que está trabajando fuertemente en nosotros. Está trabajando fuertemente en nosotros. ¿Para qué? Para que aún en medio del caos, en medio de las malas noticias, en medio de situaciones difíciles, en medio de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, tengamos esperanza. Y que Él nos llene de gozo. Y que esa esperanza nos llene de gozo. Tenemos que tener placer, tenemos que estar gozosas sabiendo que la venida del Señor está tan cerca. Amén. Como iglesia del Señor, me gustaría hacerte esta pregunta. Como iglesia del Señor, ¿en quién confiamos? ¿O en quién ponemos nuestra esperanza? ¿En quién estás poniendo tu confianza, tu esperanza? ¿En quién estás confiando? Mucha gente en este tiempo está confiando en que pronto va a salir una vacuna o una cura para el virus. Pero nosotros como iglesia, nosotros como hijas de Dios, nosotros como hijas de Dios, tenemos que tener nuestra confianza en el Señor, puesto los ojos en Él. Depositemos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza. Yo veo que hay mucha gente, y no estoy hablando de gente que no conoce a Cristo, aún la gente cristiana, están esperando que esto vuelva a la normalidad, que esto se acabe. Han puesto su esperanza en cosas terrenales. Y esa esperanza es una esperanza muerta, porque todo lo que es de esta tierra va a perecer. Pero que nosotros tengamos la esperanza en aquel que es eterno. Mire lo que dice Salmos 91:2. Diré yo a Jehová, esperanza mía
y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Fíjese que me llama la atención porque cuando hablamos de castillo, es como un escondedero, es como un refugio. Y dice, ¿en quién confiaré? Está hablando en todo tiempo, en un tiempo futuro, porque venga lo que venga, en Él vamos a confiar y en Él vamos a seguir confiando. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra única esperanza, dice una versión, Él es nuestra única esperanza. Y mire, dice el 146:5, dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurado, bienaventurado es aquel cuyo ayudador que se apoya en el brazo del Señor, aquel que corre a su auxilio, aquel que corre a pedir su socorro, aquel que corre a esconderse bajo su sombra. Y dice, somos bienaventurados cuando corremos, cuando nos escondemos, cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios, porque Él es nuestra esperanza. Y dice, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. ¿En quién has puesto tu esperanza? ¿En quién hemos puesto nuestra esperanza? En el Señor. Dice Salmo 135. Espero en el Señor, en Él espera mi alma. Y en su palabra tengo mi esperanza. ¿En quién has puesto tu esperanza? ¿En qué has puesto tu esperanza? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en esa palabra preciosa que Dios nos ha dado, porque allí están sus promesas, que allí en su palabra está todo para nosotros, está la instrucción para nuestras vidas. En su palabra tenemos que poner toda nuestra confianza en su palabra, en la palabra del Señor, como dice su palabra, ¿verdad? Os parece que en ella está la vida eterna. Ahí está la instrucción en su preciosa palabra, en ese maná, en esa palabra que Dios dejó para nosotros, que no nació de una mente humana, nació del corazón de Dios, y es la palabra, es la instrucción de Dios para nuestras vidas. Entonces pongamos toda nuestra esperanza en la palabra del Señor. Dice Salmo 119:74, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he puesto mi esperanza. Los que te temen me verán. Y dice, y se alegrarán. Hermana, y aquí tenemos una bendición tan grande de una palabra apostólica qué manjares que nos dan en esta casa. No es cualquier palabra, no es una palabra que está saliendo de una mente humana, es una palabra apostólica que está saliendo del corazón de Dios, y nos están alimentando, nos están nutriendo con esa palabra. Entonces dice, los que te temen me verán, porque en tu palabra he puesto mi esperanza. Amén. Salmo 142:5. Clamé a ti, Jehová, dije, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Y a mí me llama mucho la atención ese, porque hay una versión que dice, tú eres mi herencia, tú eres mi única esperanza, tú eres mi herencia, tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Entonces tenemos una esperanza que no nos va a dejar avergonzados. Mire lo que dice esta versión Huneman: a ti, Señor, he clamado y dicho, tú eres la esperanza mía, mi parte en la tierra de los vivientes. Ay, hermana, qué hermoso. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra porción, en Él esperamos y en Él confiamos. Mire lo que dice aquí Tito 2:13. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La Peshita dice a la expectativa. Acuérdense que estábamos hablando de la esperanza, que también una de las palabras es expectativa. Y dice a la expectativa de la esperanza bendita y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo,
¿Qué tenemos que hacer? Qué bueno que lo anhelemos, qué bueno que lo esperemos. Pero ¿cómo lo estamos esperando? Lo estamos esperando con anhelo, sí, pero que también nuestras acciones sean coherentes con nuestro deseo. ¿Cómo lo vamos a esperar? Que cada día nosotros que escudriñemos su palabra mientras aguardamos esa venida, que nos estemos preparando y decir, Señor, ¿cómo está mi vestido? Dice que Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Entonces nosotros tenemos, mientras aguardamos esa venida, esa manifestación gloriosa, que nos preparemos. Dice su palabra, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, qué bueno que lo esperemos, qué bueno que lo anhelemos, pero que también nosotros estemos preparándonos. Esto, ¿qué le agrada a Dios? Que nos hagamos un examen introspectivo y decir, Señor, ¿cómo estoy por dentro? ¿Qué hay dentro de mí que a ti no te agrada? Como a esas novias que cuando ya se van a casar están probándose el vestido varias veces para ajustar lo que quede perfecto. Que así estemos nosotros mientras aguardamos, que nos preparemos, que caminemos en santidad, que busquemos su palabra, que nuestros pies estén en la tierra, pero que nuestra cabeza esté en el cielo, buscándolo, escudriñando su palabra, quitando todas aquellas cosas que a Él no le agradan, que nos limpiemos con la palabra de Dios, con esa agua de la palabra de Dios. Le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor, escudriñamos su palabra, venimos y nos metemos aquí y escuchamos la gloriosa palabra del Señor y la ponemos por obra cuando nos llega a nuestra mente, pero que no se quede aquí, sino que baje a nuestro corazón y que ahí mismo baje a nuestros pies y que podamos caminar y ponerla por obra. Entonces va a ser esa palabra que va a ser lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces, mientras aguardamos, que también nosotros nos preparemos para este encuentro glorioso. Qué lindo que querramos ir al bimá de Cristo, pero lo más hermoso es que salgamos aprobados, que cuando nos pongan en esa balanza demos el peso correcto, que cuando nos digan, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, que tengamos esa expectativa de prepararnos, de limpiarnos para el encuentro con nuestro amado. Amén. Primera de Pedro 1:3 dice, por tanto, con ánimo dispuesto y vigilante, poned toda vuestra esperanza en la gracia que os llegará cuando Jesucristo se manifieste. Dice, con ánimo dispuesto. Si estás desanimada, levántate, anímate en el nombre de Jesús, levántate con un ánimo dispuesto y vigilante. No podemos adormecernos en este tiempo, no podemos estar dormidas espiritualmente. Tenemos que tener un ánimo vigilante, tenemos que vigilar, tenemos que vigilar, tenemos que estar a la expectativa de lo que Dios, de la venida de nuestro amado. Tenemos que estar esperándolo, pero no durmiendo, sino alertas. Dice, poned toda vuestra esperanza en la gracia que os llegará cuando Jesucristo se manifieste. Mi amada hermana, hagamos todo lo que está en nuestras manos para prepararnos, para estar vigilantes. No nos desanimemos. Si te has desanimado en esta hora, yo te digo, levántate en el nombre de Jesús. Levántate, que Dios está dispuesto a ayudarte si tan solo tú levantas tus manos y le pides a Él ayuda. El miedo a muchos nos ha llegado, pero está en nosotros si lo tomamos y lo agarramos para nosotros o lo desechamos. Así que con un ánimo dispuesto y vigilante, poned toda nuestra esperanza en la gracia que os llegará cuando Jesucristo se manifieste. Amén. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Hay otras versiones que dicen regenerar, reengendrar para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Con todo respeto, mi hermana, hay mucha gente que tiene la esperanza en un Dios muerto. Pero nosotros, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que se levantó de los muertos, y por esa resurrección nosotros tenemos vida, tenemos esa esperanza que es viva, porque Él se levantó, porque Él vive. Nosotros tenemos esa esperanza viva, porque Él se levantó de los muertos. Por eso nosotros tenemos una esperanza viva, porque Él resucitó. Amén. En conclusión, fíjense que yo miraba este versículo y me venían varias cosas a mi mente, y decía, Job 14:7 dice: el árbol, aunque lo corten, aún tiene la esperanza de volver a retoñar, de que no falten sus renuevos. Fíjense que hay una versión donde dice: el árbol, aunque lo talen. Y cuando hablamos de talar, hablamos de una herida profunda, de que lo fueron cortados con violencia. Quizá tú que me estás viendo, tal vez tú que me estás viendo, que me estás escuchando en esta hora, piensas: ya no hay esperanza para mí, ya se perdió todo, yo ya no tengo esperanza, pequé y ya no tengo esperanza. Mira lo que dice: el árbol, aunque lo corten, aún tiene la esperanza de volver a retoñar, de que no falten sus renuevos. Así que si tú que me estás escuchando piensas o has sentido que ya no tienes esperanza, de que ya no hay esperanza para ti, yo vengo a decirte de parte de Dios que sí hay esperanza. Yo vengo a decirte que hay un Dios de la esperanza. Hay un Dios. Vengo a presentarte al Dios de la esperanza. Y mira lo que dice: aunque en la tierra envejezca su raíz y muera su tronco en el polvo. Hay una versión donde dice envejezca, dice que ya se ha podrido la raíz en la tierra. Y cuando se habla de podrido, se habla de que ya se acabó todo, de que ya no hay nada. Pero mire lo que dice: al percibir el olor al agua, la fragancia del agua, que es la palabra, reverdecerá y hará copa como una planta nueva. Hay esperanza para ti, mi hermana. Tú que piensas que tal vez ya no hay esperanza para ti, hay esperanza para ti, hay esperanza. Yo te vengo a decir que yo he conocido al Dios de la esperanza, que yo he conocido al Dios de la esperanza. Yo no tenía esperanza, pero ahora yo tengo una esperanza, y una esperanza viva, una esperanza que no nos va a dejar avergonzados. Así que si tú me estás viendo y sientes que ya no hay esperanza para ti, déjame decirte que sí hay esperanza. Dice la palabra del Señor: quizá tú has pensado que porque pecaste, que porque fallaste, ya no hay esperanza. Déjame decirte que el Señor dice: ven y pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como el carmesí, yo los emblanqueceré, dice el Señor, como la lana, como la blanca nieve. Tenemos esperanza. ¿En qué? Por la sangre de Cristo, por la sangre preciosa del Cordero que fue derramada, tenemos esa esperanza. Así que si tú vienes con un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Él no desprecia un corazón que se humilla delante de su presencia. Lo único que tenemos que hacer es levantar nuestra mano y decir: papito, aquí estoy. Hay esperanza para ti, hay esperanza para ti. Dios dice en su palabra que Él se complace en hacer misericordia. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de bondad, de piedad, de misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces yo en esta hora vengo a decirte: hay esperanza, hay esperanza. Si tú sientes que tu esperanza se ha quedado estancada, tu esperanza tiene que seguir, tiene que evolucionar, tiene que crecer, tiene que crecer día con día.
Pero pongamos toda nuestra esperanza en el Señor, toda nuestra confianza. Y esa esperanza que hemos puesto en Él no nos va a dejar avergonzados, no nos va a dejar avergonzados por ninguna situación que hayamos pasado, ni aún por la que estemos pasando. No nos va a dejar avergonzados esa esperanza que hemos puesto en Él. Así que mi amada hermana, yo le pido al Señor que esta palabra que el Señor puso en mi corazón sea de bendición, que esta palabra traiga refrigerio, que nos traiga una nueva esperanza a nuestra vida, que esta palabra sea de edificación para tu vida. Y si tú que me estás viendo que no conoces a Cristo, déjame decirte que hay esperanza para ti, hay esperanza. Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él derramó toda su sangre. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo como su Señor y Salvador. Amén. Entonces, en esta hora, mi amada hermana, me gustaría orar un momentito contigo para que el Señor sea clavando esta palabra en nuestros corazones. Que esta palabra de esperanza, que esta palabra que renueve en nosotros, que quizás tal vez nos sentíamos decaídas, quizás estábamos perdiendo la esperanza por los temores que hay afuera, por las situaciones que están dando. Déjame decirte que esta esperanza no nos va a dejar avergonzadas, no te va a dejar avergonzada. No te va a dejar avergonzada en ningún momento. El Señor está aquí con nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, papito, te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra fue entregada, Señor. Te doy gracias, papito, y que esta palabra, Señor, sea llevando esperanza a cada hogar, a cada corazón, a cada familia, papito. Te ruego, papito amado, que esta palabra no regrese vacía, Señor, sino que encuentre el propósito por el cual ha sido enviada, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias por cada hermana, cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Papito amado, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén.